federales aseguraron una avioneta. Todo fue el pasado domingo. El vuelo irregular fue reportado alrededor de las 8 de la mañana, por lo que autoridades lo detectaron y procedieron al aseguramiento. Atención, golpe devastador al crimen organizado. La DEA y Harfuch acaban de hundir a la chapiza con una incautación histórica. 100 millones en dinero sucio atrapados en una redada épica. Y lo peor para ellos, Operation Jumbo Jet fracasó estrepitosamente. ¿Cómo sucedió? ¿Qué significa esto para el narco en América? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará el juego para siempre. El reciente operativo encubierto, dirigido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en colaboración con las Fuerzas Especiales Mexicanas, ha sacudido los cimientos de una de las redes ilícitas más poderosas de la última década. En un golpe sin precedentes, se logró el decomiso de una cifra estratosférica en activos ocultos, dejando al descubierto una compleja red de financiamiento clandestino que se extendía desde el corazón de México hasta las principales ciudades estadounidenses. La denominada Operación Vuelo Estrella, clasificada hasta hace unos días como de máxima seguridad, ha resultado ser uno de los mayores desmantelamientos de infraestructuras económicas ilegales en la historia reciente. Según fuentes cercanas a la investigación, el plan maestro detrás de esta incautación se desarrolló durante meses, con agentes encubiertos infiltrados en niveles estratégicos de la organización. El descubrimiento clave ocurrió en un hangar privado en el estado de Jalisco, donde se detectaron movimientos sospechosos de aeronaves que, bajo documentación falsa, habrían realizado múltiples viajes entre América Latina y diversas ciudades de Estados Unidos. Dentro de estos vuelos, se transportaban importantes sumas de dinero en compartimentos especialmente diseñados para evadir los controles de seguridad aeroportuaria. Los informes de inteligencia revelan que el sistema financiero ilegal operaba con la complicidad de intermediarios en diversas industrias, utilizando negocios de fachada y transacciones en criptomonedas para ocultar el rastro del dinero. La magnitud de este esquema ponía en riesgo la estabilidad de varios sectores comerciales, generando preocupación en organismos internacionales dedicados a la supervisión de flujos financieros globales. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los operativos continúan en distintos puntos estratégicos. Elementos de la Guardia Nacional han intensificado la vigilancia en corredores financieros, donde se presume que parte de estos fondos habrían sido blanqueados a través de inversiones en bienes raíces y empresas de lujo. Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre el alcance total de esta red y las identidades de los involucrados. A nivel internacional, esta incautación ha provocado reacciones inmediatas en agencias de inteligencia de distintos países. Se han iniciado operativos paralelos en Sudamérica y Europa, con la finalidad de rastrear conexiones con otros grupos que podrían estar operando bajo esquemas similares. Especialistas en seguridad advierten que este golpe podría generar un reacomodo en las estructuras delictivas, obligando a sus líderes a buscar nuevas estrategias para mantener su influencia en el mercado ilícito. Fuentes cercanas a la operación han revelado que, durante las redadas simultáneas, se encontraron dispositivos electrónicos con información comprometedora. Analistas forenses trabajan actualmente en la recuperación de estos datos, los cuales podrían proporcionar detalles inéditos sobre los principales cabecillas de la organización y sus métodos de financiamiento. En medio de este ambiente de tensión, diversas figuras públicas han comenzado a pronunciarse sobre el impacto de esta operación. Representantes del gobierno han calificado este golpe como un avance crucial en la lucha contra las finanzas clandestinas, mientras que analistas advierten que los efectos de esta incautación podrían extenderse en los próximos meses, alterando el equilibrio de poder dentro de estas redes. Desde Washington hasta Ciudad de México, el eco de esta redada sigue generando repercusiones. La presión sobre otras entidades vinculadas a este sistema ilícito podría intensificarse en las próximas semanas, con nuevas investigaciones y posibles arrestos en distintos niveles de la organización. Por ahora, las autoridades mantienen un hermetismo absoluto sobre los próximos pasos de la operación, pero lo que es seguro es que la caída de este esquema financiero representa un antes y un después en la lucha contra el comercio ilegal a gran escala. El golpe secreto, la misión que desmanteló una red multimillonaria. La reciente operación conjunta entre agencias internacionales ha revelado el complejo entramado financiero de una de las organizaciones más influyentes del hemisferio occidental. La denominada Operación Jumbo Jet, cuyo colapso dejó expuestos a múltiples actores clave, se desarrolló en el más absoluto sigilo, hasta que un giro inesperado cambió el rumbo de la historia.
Según reportes obtenidos de fuentes cercanas a la investigación, este plan tenía como objetivo movilizar recursos ilícitos a través de una flota de aeronaves privadas, con trayectos cuidadosamente diseñados para evadir controles. Los encargados de la logística utilizaban rutas alternativas y sistemas de comunicación encriptados para coordinar cada traslado, pero un error crucial permitió a las autoridades acceder a información que desencadenó la caída de la red. El primer indicio de vulnerabilidad surgió cuando analistas financieros detectaron movimientos inusuales en cuentas asociadas a empresas aparentemente legítimas. Estas firmas, registradas en paraísos fiscales, eran utilizadas como pantalla para transferencias de grandes sumas sin levantar sospechas. Sin embargo, un descuido en la digitalización de documentos llevó a los investigadores a un punto de inflexión. A medida que avanzaban las pesquisas, se descubrió que la operación incluía el uso de contenedores modificados en hangares privados, donde el dinero era almacenado y distribuido en paquetes minuciosamente organizados. Imágenes satelitales revelaron un patrón de actividad anormal en ciertas instalaciones, lo que llevó a la planeación de un operativo simultáneo en múltiples locaciones. El despliegue táctico ocurrió en plena madrugada, cuando unidades especializadas irrumpieron en puntos estratégicos sin previo aviso. En cuestión de minutos, se aseguraron pruebas contundentes que vinculan a altos mandos de la organización con redes de financiamiento global. Documentos incautados revelan conexiones con figuras influyentes en distintos sectores, aumentando la presión sobre quienes aún permanecen en libertad. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención las repercusiones de esta acción. Investigadores de distintos países han iniciado procedimientos para rastrear los efectos de esta incautación en el flujo económico ilícito. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre el alcance total de esta red y el impacto que tendrá en sus operaciones futuras. Algunos expertos advierten que esta intervención podría generar una reconfiguración en los sistemas de financiamiento clandestino, obligando a quienes controlan estas estructuras a modificar sus estrategias. Sin embargo, las recientes detenciones y decomisos han debilitado significativamente su capacidad de reacción inmediata, creando un escenario incierto para los próximos meses. Las autoridades han confirmado que parte del dinero asegurado será analizado por peritos especializados para rastrear su procedencia exacta. Además, los dispositivos electrónicos encontrados en la escena contienen datos que podrían revelar nuevas conexiones dentro de esta red, abriendo la posibilidad de futuras acciones legales contra otros implicados. Este golpe representa uno de los mayores desafíos para las estructuras financieras y legales en tiempos recientes. Con cada avance en la investigación, surgen nuevas interrogantes sobre el verdadero alcance de este esquema y los métodos utilizados para mantenerlo operativo durante tanto tiempo sin ser detectado. Por ahora, las agencias involucradas han reforzado las medidas de seguridad en diversas regiones, anticipando posibles reacciones de quienes aún buscan recuperar el control de sus operaciones. Se espera que en los próximos días se realicen más incautaciones, consolidando el impacto de esta intervención histórica. La caída de una red aérea. La operación secreta que sacudió el crimen organizado. Nuevos detalles han salido a la luz sobre la compleja estructura que mantenía en funcionamiento la operación Jumbo Jet, un esquema clandestino que dependía de vuelos privados para mover grandes sumas de dinero sin dejar rastro. Con la reciente intervención de las autoridades, los sistemas de logística empleados por esta red han quedado expuestos, revelando la sofisticación de sus métodos y el alcance de sus conexiones internacionales. De acuerdo con fuentes especializadas, la infraestructura utilizada para estos traslados involucraba un entramado de aeródromos privados, hangares exclusivos y tripulaciones contratadas bajo identidades falsas. Durante meses, las operaciones se llevaron a cabo con una precisión milimétrica, evitando intercepciones en puntos de control y utilizando planes de vuelo alterados para confundir a las agencias de supervisión aérea. El análisis de documentos recuperados en la intervención reciente ha permitido reconstruir algunos de los movimientos clave de esta red. Informes confidenciales indican que los encargados de coordinar estos traslados mantenían contacto con intermediarios en distintos continentes, asegurando que cada vuelo aterrizara en zonas donde la supervisión era menos estricta. Esta estrategia permitió que las transacciones ilícitas se mantuvieran fuera del radar durante un largo periodo. Sin embargo, un error inesperado terminó por desmoronar el sistema. Un código de vuelo duplicado, registrado en bases de datos internacionales, levantó sospechas entre analistas de tráfico aéreo.
Lo que en un principio parecía una simple irregularidad administrativa, terminó por convertirse en la clave que llevó a la detección de un itinerario sospechoso. Una vez identificado el patrón de desplazamiento, la vigilancia aumentó y las autoridades comenzaron a seguir de cerca cada movimiento. El golpe final llegó cuando un equipo de inteligencia logró descifrar las comunicaciones encriptadas utilizadas por los coordinadores de esta operación. A través de mensajes interceptados, se confirmó que un cargamento de billetes de alta denominación estaba en ruta hacia un destino seguro. La confirmación de esta información permitió la ejecución de un operativo relámpago que resultó en el decomiso de una cantidad récord de fondos ilícitos. Ahora, con la red desarticulada y sus principales operadores bajo custodia, las investigaciones se han enfocado en rastrear los vínculos financieros que permitieron el crecimiento de esta estructura. Expertos en lavado de activos han señalado que los métodos utilizados para encubrir estos flujos monetarios incluyen la adquisición de propiedades de alto valor, inversiones en sectores estratégicos y la manipulación de mercados internacionales. Mientras tanto, organismos de seguridad continúan reforzando sus estrategias para prevenir la reaparición de redes similares. Se espera que en los próximos días se emitan nuevas órdenes de captura contra individuos que jugaron un papel crucial en la administración de estos fondos. Con cada nuevo hallazgo, se amplía el panorama sobre el verdadero impacto de esta operación y sus ramificaciones en el ámbito financiero global. Además, se ha revelado que varias de las aeronaves utilizadas en la operación tenían matrículas falsificadas y documentación alterada, lo que permitía que despegaran y aterrizaran sin ser detectadas por los controles regulares. Algunas de estas aeronaves fueron encontradas en hangares privados en diferentes puntos del continente, donde eran modificadas para aumentar su capacidad de carga sin levantar sospechas. Según informes de inteligencia, uno de los principales centros de operaciones estaba ubicado en una exclusiva propiedad en las afueras de la Ciudad de México, donde se coordinaban los movimientos financieros y logísticos. En ese lugar, las autoridades hallaron equipos de telecomunicaciones avanzados y registros contables que detallaban transacciones de alto valor realizadas en los últimos meses. Los especialistas en seguridad internacional han señalado que esta operación representa un golpe significativo contra el financiamiento ilegal a gran escala. Sin embargo, advierten que este tipo de redes suelen reorganizarse rápidamente, buscando nuevas rutas y métodos para continuar sus actividades. Por ello, se ha intensificado la cooperación entre distintas agencias para evitar que otros grupos tomen el control de las operaciones desmanteladas. Con cada nuevo descubrimiento, se incrementa la presión sobre las estructuras que facilitaron el funcionamiento de este sistema. Los organismos encargados de la investigación han comenzado a analizar el papel de diversas entidades financieras y comerciales en la canalización de estos fondos, lo que podría derivar en sanciones contra individuos y empresas que, de manera consciente o inconsciente, participaron en estas transacciones. El impacto de esta operación se ha hecho sentir en distintos ámbitos. En varias ciudades de América y Europa, las fuerzas de seguridad han reforzado las inspecciones en aeropuertos privados y terminales de carga, con el objetivo de identificar posibles intentos de reactivar este esquema. Además, se han iniciado investigaciones sobre el uso de criptomonedas y otros activos digitales en la ocultación de estos recursos. A medida que se procesan las pruebas encontradas, los investigadores han detectado indicios de que esta red mantenía conexiones con organizaciones en Asia y África, lo que sugiere un alcance mucho mayor del inicialmente estimado. Este hallazgo ha llevado a la expansión de las pesquisas a nivel global, con la participación de agencias especializadas en la identificación de estructuras financieras clandestinas. Las próximas semanas serán clave para determinar el alcance total de este caso y las posibles repercusiones en el equilibrio de poder dentro de las redes criminales internacionales. Lo que es innegable es que la caída de la operación Jumbo Jet ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra el financiamiento ilegal a gran escala, y las autoridades aseguran que este es solo el comienzo de una ofensiva sin precedentes contra estas estructuras. Atención, un golpe devastador al narcotráfico sacude a México. Harfuch acaba de interceptar un narcoavión con $100 millones. La chapiza está furiosa, y todo indica que la DEA estuvo detrás de la operación. ¿Cómo lograron atrapar este cargamento? ¿Qué sigue ahora en la guerra contra el crimen organizado? Te contamos todos los detalles en esta impactante noticia. El operativo que sacudió al crimen organizado en México ha dejado al descubierto una red de tráfico a niveles nunca antes vistos.
Todo comenzó el pasado domingo a primera hora de la mañana, cuando una aeronave ejecutiva, con matrícula alterada, surcaba el espacio aéreo nacional en un vuelo sin autorización. Pero lo que parecía un traslado más en la extensa red del cártel de Sinaloa, terminó convirtiéndose en una de las intercepciones más significativas de los últimos años. Los radares de vigilancia aérea detectaron el avión en su ruta irregular. No había notificación de vuelo ni plan registrado. En cuestión de minutos, un grupo élite de la Fuerza Aérea Mexicana ya lo tenía en la mira. Con una maniobra estratégica, 2 cazas F-5 y un escuadrón de helicópteros Black Hawk trazaron un cerco en el cielo, asegurando que la aeronave no tuviera otra opción más que descender. El piloto, al darse cuenta de la situación, intentó una táctica desesperada: modificar su altura para salir del rango de detección. Pero el operativo estaba tan bien calculado que cualquier movimiento errático sería inmediatamente respondido. El aterrizaje forzado tuvo lugar en un aeródromo clandestino, donde un equipo de fuerzas especiales ya esperaba. Los ocupantes, al verse rodeados, no ofrecieron resistencia. Sin embargo, lo que se encontró en el interior de la nave dejó a todos boquiabiertos. Se descubrieron aproximadamente $100 millones en efectivo, distribuidos en paquetes sellados con precisión industrial. Lo más sorprendente fue que cada fajo de billetes contaba con un código de identificación digital, lo que indica un nivel de sofisticación que hasta ahora no se había visto en este tipo de operaciones. Pero ahí no terminó el hallazgo. En el avión se encontraron dispositivos de comunicación de última generación, los mismos que utilizan las agencias de inteligencia para coordinar operaciones encubiertas. También había un sistema de inhibición de señales capaz de bloquear cualquier intento de rastreo en un radio de varios kilómetros. Según fuentes cercanas a la investigación, este tipo de tecnología solo está disponible en mercados restringidos, y su adquisición requiere contactos en los más altos niveles. Este golpe no fue obra del azar. Detrás de la intercepción hubo un trabajo de inteligencia que tomó meses en ejecutarse. Equipos especializados lograron infiltrarse en los sistemas de comunicación del cártel, identificando patrones de vuelos sospechosos en distintas regiones del país. El equipo dirigido por Harfuch operó con precisión quirúrgica, generando distracciones en otros frentes mientras se cerraba la trampa sobre la aeronave. El golpe ha dejado consecuencias inmediatas. Fuentes no oficiales aseguran que dentro de la organización criminal hay una creciente desconfianza, pues la filtración de información solo pudo haberse originado desde dentro. La respuesta no se ha hecho esperar. En distintas ciudades se han reportado movimientos inusuales de vehículos con blindaje y escoltas en alerta máxima. Mientras tanto, en la capital, autoridades han reforzado la vigilancia en puntos estratégicos. Según analistas de seguridad, esta intercepción no solo representa una pérdida financiera para el cártel, sino que también podría significar una fractura interna. Los involucrados en la operación están bajo custodia, y se espera que en las próximas horas comiencen las primeras declaraciones, lo que podría abrir una nueva fase en la lucha contra estas redes clandestinas. A nivel internacional, agencias como la DEA han expresado interés en la información obtenida. Se rumorea que este operativo podría estar vinculado a otras investigaciones en curso, lo que explicaría la respuesta inmediata de ciertas entidades extranjeras. De ser cierto, estaríamos ante un caso que trasciende fronteras y que podría desencadenar una serie de acciones coordinadas a nivel global. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo es que esta aeronave tenía acceso a tecnología de tan alto nivel? ¿Quién facilitó estos dispositivos que solo deberían estar en manos de fuerzas de seguridad? La hipótesis más fuerte apunta a una red de corrupción que se extiende más allá de las fronteras mexicanas. Por ahora, el avión y su contenido han sido trasladados a instalaciones de máxima seguridad, donde se lleva a cabo un análisis minucioso. Peritos han comenzado a examinar los códigos digitales en los billetes, en busca de pistas que revelen su origen y destino final. Algunos especialistas creen que esta información podría ser clave para desmantelar una parte importante de la red financiera del cártel. Las repercusiones de esta operación apenas comienzan. Mientras el gobierno celebra este duro golpe al crimen organizado, las organizaciones delictivas reevalúan su estrategia. Los expertos advierten que, aunque este tipo de operativos generan un impacto inmediato, también pueden provocar reacciones inesperadas. En los próximos días se espera que el caso tome mayor relevancia a nivel internacional. Con agencias extranjeras sumándose a la investigación, la presión sobre las estructuras criminales aumenta. Y aunque por ahora las respuestas son limitadas, una cosa es segura:
La lucha por el control del espacio aéreo acaba de entrar en una nueva fase. El error que lo cambió todo: el narcoavión y la guerra silenciosa en el aire. Los movimientos irregulares en el espacio aéreo ya habían encendido alarmas en círculos de inteligencia. Durante meses, equipos especializados monitorearon rutas sospechosas, identificando un patrón en los vuelos nocturnos que, hasta entonces, habían pasado desapercibidos. Pero esta vez, un simple descuido fue suficiente para exponer toda una red de operaciones clandestinas. El pasado 15 de enero, en plena madrugada, un jet privado sobrevoló lo que se consideraba una de las rutas más seguras del cártel de Sinaloa. Lo que los ocupantes no sabían era que, desde tierra, los radares ya tenían cada uno de sus movimientos registrados. Su plan era claro: un despegue discreto, un cambio de matrícula en pleno vuelo y una maniobra de descenso en un área con interferencia natural de señal. La estrategia había funcionado antes. Esta vez, no. La Fuerza Aérea ya estaba lista. En un instante, 2 aeronaves de combate se posicionaron en el aire, mientras unidades terrestres cerraban posibles puntos de aterrizaje. La orden era clara: asegurarlo sin margen de error. Y así fue. La nave quedó completamente rodeada antes de que sus tripulantes pudieran reaccionar. Lo verdaderamente impactante no fue la intercepción en sí, sino lo que vino después. Se trataba de una operación de alto nivel, con tecnología nunca antes vista en manos del crimen organizado. En su interior, no solo había efectivo, sino también dispositivos diseñados para encriptar comunicaciones y evitar rastreo satelital. Este hallazgo cambió por completo la perspectiva de la investigación. El decomiso tuvo un efecto inmediato en las finanzas del cártel. En menos de 12 horas, comenzaron los intentos desesperados por recuperar el dinero. Informes extraoficiales revelan que hubo ofrecimientos millonarios a ciertos funcionarios con la intención de minimizar el impacto de la incautación. Sin embargo, los protocolos ya estaban activados. La información del avión, su tripulación y su contenido fueron trasladados a instalaciones de máxima seguridad, fuera del alcance de cualquier posible intento de recuperación. La red de lavado de dinero quedó expuesta. Este no era un simple vuelo de traslado de efectivo. La estructura detrás de la operación implicaba múltiples capas de financiamiento, incluyendo inversiones en bienes raíces, transacciones digitales y redes de distribución con presencia en distintos países. Con la pérdida de estos fondos, los flujos de dinero quedaron temporalmente congelados, lo que llevó a una crisis interna en la organización. Pero este no fue el único golpe. Horas después del decomiso, se detectó un movimiento inusual en varias ciudades clave. Propiedades vinculadas al cártel fueron desalojadas de forma repentina. Vehículos de alta gama fueron abandonados en estacionamientos de aeropuertos, y empresas fachada suspendieron operaciones sin previo aviso. Para los analistas, esto es una señal clara de que la estructura financiera estaba entrando en modo de contingencia. Mientras tanto, Omar García Harfuch, el arquitecto detrás de la intercepción, se convirtió en el principal objetivo del cártel. Su nombre comenzó a circular en mensajes internos y el seguimiento a sus movimientos se intensificó. Sin embargo, lejos de retroceder, el equipo de seguridad nacional reforzó su presencia en puntos estratégicos, asegurando que cualquier intento de represalia fuera neutralizado antes de convertirse en un problema. A nivel internacional, agencias como la DEA y Europol comenzaron a solicitar acceso a la información recopilada en la operación. Existen indicios de que esta intercepción podría estar conectada con redes financieras que operan más allá de América Latina. Los códigos encontrados en los paquetes de dinero sugieren una estructura de transacciones encriptadas que, de confirmarse, podría abrir una nueva línea de investigación. El impacto de este golpe no se limita a un solo grupo criminal. La detención de la aeronave envió un mensaje claro a otras organizaciones que dependen de estas rutas para mover recursos. Fuentes especializadas indican que, en las últimas 48 horas, se han registrado menos vuelos sospechosos en los corredores aéreos previamente identificados. Esto sugiere que la presión ha generado una reorganización interna. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es este un golpe definitivo o solo un obstáculo momentáneo? La historia ha demostrado que estos grupos tienen la capacidad de adaptarse rápidamente, buscando nuevas formas de operar en respuesta a cada pérdida. Sin embargo, lo que hace diferente a esta operación es la magnitud de la información recuperada. No solo se trata del dinero incautado, sino de la red de contactos y transacciones que ahora están bajo el escrutinio de múltiples agencias. El gobierno, por su parte,
ha declarado que este operativo es solo el inicio de una estrategia más amplia para desmantelar las rutas de financiamiento ilícito. En los próximos días, se esperan nuevos anuncios relacionados con esta investigación. Mientras tanto, el silencio en ciertos sectores del crimen organizado es más que elocuente. Lo que comenzó como una simple intercepción aérea ha escalado a un nivel que pocos anticipaban. Con cada día que pasa, la información obtenida abre nuevas líneas de investigación. Y aunque las respuestas aún están por llegar, una cosa es segura: la guerra silenciosa en el aire acaba de tomar un giro inesperado. La red se cierra, el narcoavión y la guerra de inteligencia en las sombras. El cerco ya estaba tendido, y lo que parecía un simple vuelo clandestino terminó revelando un entramado mucho más complejo. No era solo el dinero lo que viajaba a bordo. La intercepción de la aeronave expuso conexiones que hasta ahora permanecían en la sombra, confirmando que el cártel de Sinaloa había llevado su red logística a un nivel nunca antes visto. El equipo de inteligencia de Harfuch había detectado algo más que vuelos irregulares. Durante meses, los analistas habían seguido una serie de patrones que vinculaban ciertas transacciones con rutas aéreas específicas. Cada vuelo, cada movimiento financiero y cada señal de comunicación satelital encajaba en un rompecabezas más grande. La clave estaba en los aeródromos clandestinos utilizados por la organización, puntos estratégicos ocultos en zonas remotas donde el tráfico aéreo pasaba inadvertido. Pero este vuelo en particular llamó la atención por algo inusual. La nave había cambiado su plan de vuelo 3 veces en menos de 6 horas, alterando su recorrido en un intento por despistar a cualquier sistema de monitoreo. Lo que no sabían era que ya estaban en la mira desde el primer despegue. Cuando cruzaron el espacio aéreo controlado, la emboscada se ejecutó con precisión. 2 F-5 de la Fuerza Aérea y un escuadrón táctico en tierra aseguraron el perímetro. El piloto, al darse cuenta de la situación, intentó una maniobra desesperada: descender bruscamente para evadir los radares. Lo que no consideró es que, en ese punto, su suerte ya estaba sellada. En tierra, los equipos de respuesta rápida ya estaban en movimiento. En menos de 5 minutos, la aeronave fue forzada a aterrizar en una pista segura. Las puertas se abrieron y el hallazgo fue aún más impresionante de lo esperado. No era solo un avión con dinero, era un centro de operaciones aéreo. Adentro, los paquetes de efectivo estaban organizados con un nivel de precisión que evidenciaba una estructura financiera altamente sofisticada. Cada unidad de $500,000 estaba sellada y registrada con un código digital. Pero lo más preocupante era la tecnología de la aeronave: dispositivos diseñados para bloquear señales de rastreo, inhibidores de telecomunicaciones y un sistema de comunicación satelital reservado para uso gubernamental. Esto planteó una pregunta inquietante: ¿cómo había llegado esta tecnología a sus manos? La respuesta no tardó en surgir. Entre los objetos incautados, los agentes encontraron una computadora portátil encriptada con registros detallados de transacciones, rutas y, lo más delicado, contactos clave dentro de la organización. Este no era solo un traslado financiero, era una operación de alto nivel. Las primeras horas tras el decomiso fueron cruciales. La reacción del cártel no se hizo esperar. En cuestión de minutos, operadores en tierra comenzaron a moverse. Se ofrecieron pagos millonarios para intentar frenar el proceso de incautación. Al mismo tiempo, varios puntos estratégicos del cártel entraron en estado de emergencia. La aeronave no solo transportaba dinero, también llevaba documentos que indicaban una reestructuración interna dentro de la organización. Esto encendió alarmas en agencias internacionales. No era solo un caso de tráfico de efectivo, se trataba de un posible reordenamiento territorial de gran escala. Lo que parecía una simple intercepción aérea, ahora tenía implicaciones globales. La información incautada reveló conexiones con grupos en otras partes del mundo. Las agencias de inteligencia comenzaron a rastrear señales de comunicación relacionadas con el vuelo, y lo que descubrieron fue aún más inquietante: movimientos inusuales en cuentas bancarias de paraísos fiscales, transferencias realizadas en criptomonedas y nombres de empresas fachada que operaban con total discreción. Mientras tanto, en las calles, el impacto de la operación comenzó a sentirse. Lugares que antes operaban con normalidad, repentinamente cerraron. Vehículos sospechosos desaparecieron. La red de transporte utilizada por el cártel empezó a desmantelarse desde adentro. Pero el golpe más grande aún estaba por venir. A medida que los analistas profundizaban en los datos extraídos,
se descubrió que la operación no solo afectaba a una sola facción. Lo que comenzó como una intercepción de una aeronave, ahora ponía en jaque una estructura entera de financiamiento. Los próximos días serán decisivos. Se han emitido órdenes de investigación en múltiples jurisdicciones, y la red de inteligencia sigue conectando puntos que antes parecían imposibles de vincular. La guerra en las alturas ha cambiado para siempre, y lo que viene a continuación podría ser aún más impactante. El fin del juego, la traición silenciosa que golpeó al cártel. El golpe ya estaba dado, pero lo que vendría después era aún más peligroso. La pérdida de una suma tan alta de dinero no era solo un golpe financiero, sino una fractura en la estructura interna de la organización. En las primeras horas tras la intercepción del jet, el caos comenzó a expandirse como una onda expansiva. La prioridad del cártel era descubrir cómo, cuándo y por qué su operación más segura había sido infiltrada con tanta precisión. La paranoia se apoderó de los mandos altos. Se ordenó un cambio inmediato en todos los vuelos clandestinos, modificando los puntos de despegue y aterrizaje, reescribiendo rutas y alterando frecuencias de comunicación. Pero nada de eso podía cambiar el hecho de que alguien, en algún punto de la cadena, había permitido que esto sucediera. Las dudas comenzaron a sembrarse entre sus propios miembros. Lo que más preocupaba no era solo la pérdida del efectivo, era el mensaje implícito en el operativo. Alguien los había estado observando desde adentro, y con un nivel de precisión que solo podía significar una cosa: la traición venía de lugares inesperados. Las primeras investigaciones internas llevaron a una serie de interrogatorios dentro de la organización. Se analizó cada detalle del vuelo, desde el abastecimiento del avión hasta la seguridad del aeródromo de origen. Sin embargo, no hubo evidencia clara de filtraciones directas. Todo indicaba que el gobierno no había recibido información de un solo soplón, sino que había estado rastreando los movimientos del cártel durante meses sin que nadie lo notara. El impacto en la cúpula de la organización fue inmediato. Líderes de distintas facciones comenzaron a tomar precauciones extremas. Se suspendieron reuniones, se cancelaron viajes y algunos operadores desaparecieron de la vista pública. Sabían que si habían sido vulnerables en el aire, también podrían serlo en tierra. Mientras tanto, los analistas de inteligencia del gobierno tenían en sus manos algo más valioso que el dinero: la computadora encriptada encontrada en el avión. En su interior, se descubrieron registros de transacciones en el extranjero, transferencias electrónicas camufladas en cuentas empresariales y rutas que vinculaban los envíos de efectivo con corredores financieros en distintos países. Pero lo más revelador fueron los nombres ocultos en los archivos, contactos de alto nivel, operadores financieros y una lista de colaboradores que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidos. La información encontrada no solo confirmaba lo que ya se sospechaba, sino que abría la puerta a nuevas líneas de investigación que podrían comprometer a figuras inesperadas. El golpe al cártel no solo fue material, sino psicológico. La idea de que el gobierno había logrado penetrar su red de comunicaciones, modificar patrones de vuelo y anticiparse a sus movimientos era un golpe estratégico que afectaba su capacidad de reacción. Y lo peor estaba por venir. A medida que la información extraída del avión comenzó a procesarse, se detectaron conexiones con otras organizaciones. Lo que en un principio parecía un simple traslado de dinero, se convirtió en la clave para entender una operación global de financiamiento. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el equipo de inteligencia de Harfuch analizaba cada detalle con precisión. Sabían que este no era un golpe definitivo, pero sí un punto de quiebre. La reacción del cártel determinaría los siguientes movimientos, y todo indicaba que no se quedarían de brazos cruzados. Las comunicaciones interceptadas en las siguientes horas revelaron que los líderes de la organización ya estaban planeando una respuesta. Se hablaba de recuperar lo perdido, de ajustar cuentas y de reorganizar las rutas con un nivel de seguridad aún más extremo. Pero lo que no sabían era que el gobierno ya estaba un paso adelante. Utilizando la información obtenida en el decomiso, se preparaban nuevas operaciones. Se habían identificado otros puntos clave en la logística del cártel y, con cada pista nueva, se cerraba más el cerco sobre su red de operaciones. En el mundo de las organizaciones criminales, un golpe de esta magnitud no queda en el olvido. Es un detonante, un punto de inflexión que cambia las reglas del juego. Y en esta guerra silenciosa, cada movimiento cuenta. La respuesta del cártel: reorganización, espionaje y un nuevo frente en la guerra aérea. El golpe fue certero, pero la respuesta no tardó en llegar.
La organización afectada no es de las que se quedan inmóviles tras una pérdida tan significativa. Desde el momento en que el avión fue interceptado, la reacción de sus líderes fue inmediata: activar todos los mecanismos de control interno, reforzar su estructura operativa y buscar la manera de evitar que algo así volviera a suceder. El impacto no fue solo financiero, sino estratégico. La confianza en su red de transporte quedó gravemente afectada. Se ordenaron auditorías internas para revisar cada aspecto de sus operaciones. Se revisaron los sistemas de comunicación, se analizaron los puntos de vulnerabilidad y, sobre todo, se intentó descubrir qué había salido mal. Pero la realidad era innegable. El gobierno había logrado infiltrar sus movimientos con una precisión nunca antes vista. Las primeras horas tras el decomiso fueron caóticas. Se estableció un comité de crisis en la cúpula de la organización. Se discutieron posibles traiciones, se examinaron registros y se implementaron cambios urgentes en la logística aérea. Se establecieron nuevas reglas para la coordinación de vuelos clandestinos, obligando a sus operadores a modificar procedimientos que llevaban años funcionando sin aparentes fallas. A medida que la presión aumentaba, surgieron tensiones entre los diferentes grupos dentro de la organización. Mientras algunos exigían respuestas inmediatas y buscaban culpables dentro de su propia estructura, otros optaban por la cautela, analizando el golpe con mayor detalle antes de tomar represalias. La división entre la vieja escuela y la nueva generación se hizo más evidente. Pero no todo quedó en reorganización interna. Las amenazas comenzaron a materializarse en forma de vigilancia y contraespionaje. En cuestión de días, agentes de seguridad detectaron un aumento en la actividad de individuos sospechosos cerca de instalaciones gubernamentales y zonas de operación clave. Se descubrieron intentos de infiltración en sistemas de comunicación oficiales, lo que dejó en evidencia que la organización criminal no solo buscaba respuestas, sino que ya planeaba su siguiente movimiento. Mientras tanto, en el lado de las autoridades, la presión por mantener la iniciativa se volvió prioritaria. Con la información obtenida en el decomiso, se comenzaron a rastrear conexiones internacionales que vinculaban los flujos financieros con otras redes. Lo que al inicio parecía una operación aislada, se transformó en la punta de un iceberg que revelaba movimientos financieros en varias regiones del continente. A medida que la investigación avanzaba, nuevas revelaciones salieron a la luz. Se descubrieron registros de envíos previos con montos similares, lo que indicaba que este no había sido un vuelo aislado, sino parte de una red mucho más compleja de transporte de efectivo. Este hallazgo encendió las alarmas en agencias de inteligencia, que comenzaron a coordinarse para expandir las pesquisas a nivel global. Por otro lado, la exposición mediática del operativo tuvo un efecto inesperado. Grupos rivales comenzaron a aprovechar la crisis para cuestionar la capacidad de liderazgo de quienes estaban al mando. En los círculos más discretos del bajo mundo, se empezó a hablar de fracturas internas y de la posibilidad de reconfiguraciones de poder. El equipo de seguridad que llevó a cabo la intercepción sabía que la respuesta no tardaría en llegar. Se reforzaron los protocolos de protección para los agentes involucrados en la operación. Algunos de los funcionarios clave comenzaron a modificar sus rutinas diarias, adoptando medidas adicionales para prevenir posibles ataques o represalias. Mientras el cártel intentaba recuperar el control de la situación, en las oficinas de inteligencia se analizaban las siguientes jugadas. Con la ventaja informativa en sus manos, las autoridades preparaban una nueva ofensiva. Las rutas alternativas que se estaban diseñando por parte de la organización criminal ya estaban siendo rastreadas y documentadas. Se identificaron nuevos patrones de vuelo y se monitorearon movimientos inusuales en aeródromos clandestinos. El juego había cambiado. El mensaje era claro. No importaba cuánto se reorganizaran, las reglas ya no eran las mismas. La intercepción del jet no solo representaba un golpe a sus finanzas, sino una advertencia de que el gobierno había encontrado una forma efectiva de desarticular sus operaciones en el aire. Lo que sucedería en las próximas semanas determinaría el futuro de esta nueva guerra aérea. Pero una cosa era segura: el equilibrio de poder había sido alterado, y nadie estaba dispuesto a ceder terreno. El fin de una ruta, o el comienzo de algo peor. El impacto del decomiso aún no ha terminado. Las piezas siguen moviéndose, y lo que parecía ser solo un golpe financiero ha desencadenado una reacción en cadena que nadie puede detener. Mientras la organización criminal intenta reestructurar sus operaciones, el gobierno ya tiene nuevos objetivos en la mira. Los informes de inteligencia sugieren que la red de transporte aéreo está mutando, adaptándose a las nuevas condiciones.
Ya no se trata solo de cambiar rutas o reforzar la seguridad. Ahora, la estrategia se enfoca en hacer que los vuelos sean prácticamente invisibles. Tecnología de última generación, sobornos a controladores de tráfico aéreo y alianzas inesperadas comienzan a tomar protagonismo. Pero en esta guerra, el tiempo es el recurso más valioso. Cada día que pasa sin una represalia directa es un día en que el gobierno gana terreno, y en el bajo mundo eso es inaceptable. El reloj avanza, y la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cuál será el próximo movimiento? Lo que está claro es que este enfrentamiento apenas comienza. Con un operativo que demostró que el cártel no es intocable, y con una organización criminal buscando venganza, las siguientes semanas podrían cambiar el juego para siempre. ¿Quién dará el siguiente golpe? ¿Cómo responderán los líderes afectados? Una tormenta se avecina en los cielos, y cuando estalle, nadie estará a salvo.